Muy buenas tardes, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora darles la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Retórica y Argumentación Jurídica. Y el día de hoy vamos a llevar a cabo la disertación de nuestra primera unidad que como bien se compartió a través de nuestra plataforma institucional, ustedes pudieron percatarse de nuestro plan de estudios. Y en ese sentido, al hablar de la unidad número uno, recordarán que se aboca específicamente a los temas de argumentación. Hablaremos de la conceptualización de argumentación, de generalidades, hablaremos de las integrantes de un silogismo, que es qué son las premisas y las conclusiones, en qué consiste la verdad y la validez, el lenguaje en acción, hablaremos de la lógica como modelo de argumentación correcta, así como también las falacias y argumentación. En ese mismo sentido, también abordaremos a la interpretación del derecho y la argumentación jurídica. Y en ese sentido, damos inicio pues con los temas inherentes a nuestra unidad número uno, que como decíamos, hablar de una retórica y de una argumentación jurídica, es importante que identifiquemos que si bien ambas son disciplinas que se complementan, tanto la retórica y por su parte la argumentación jurídica, porque nos permiten estructurar, nos permiten exponer y también nos permiten defender ideas con eficacia ante auditores, ya sea ante determinadas intervenciones como pueden ser la participación de los jueces, de los tribunales o del jurado mismo. En tanto que cuando hablamos de la retórica es aquella que nos va, aquella disciplina que nos va a otorgar las herramientas de persuasión y también para que tengamos una mayor elocuencia. Todo esto a través de una argumentación proporcional que debe de tener una estructura lógica, es decir, debe llevar un hilo secuencial, debe llevar una correcta validación, consecución de ideas y, por supuesto, una justificación racional que se encuentre debidamente contemplada dentro de nuestra norma jurídica. Específicamente, la retórica es este arte de poder elaborar el discurso para poder conmover, para poder persuadir o también para poder convencer. Y dentro del ámbito jurídico, no nada más es importante las cosas que nosotros transmitimos a través de la palabra hablada o a través de la palabra escrita, sino también cómo lo decimos y quién lo dice, para que luego entonces exista esta forma de conectar con el auditorio. En tanto que al abordar a la argumentación jurídica, se indica que es este proceso metódico a través del cual vamos a justificar una decisión o una postura legal. Y por tanto, la argumentación jurídica es pues esta forma de aportar razones válidas y también razones coherentes que deban estar basadas en normas, en jurisprudencia o también en principios de derecho. Cuando hablamos dentro de un discurso retórico jurídico, es importante que nosotros identifiquemos que existen distintos tipos de fases. Dentro de un proceso, específicamente, cuando hablamos dentro de la argumentación jurídica, al momento que nosotros estemos manifestando o dando argumentos legales efectivos, vamos a identificar una estructura argumentativa. Dentro de los elementos bases encontramos la invención, que es la inventio, la disposición y encontramos también la elocución y la acción. Cuando hablamos de la invención es cuando nosotros empezamos a buscar argumentos, pruebas, leyes, que todas estas sean aplicables y que tengan una vinculación directa con los hechos motivo de la litis. Cuando hablamos de la segunda fase, que es la disposición consiste en la ordenación estratégica de todos aquellos argumentos que nosotros tenemos y que luego entonces los vamos a implementar, a validar, a desarrollar o a justificar o en su caso objetar dentro de un discurso. Por consiguiente, cuando hablamos de la elocución o elocuencia, es la forma selectiva de un lenguaje y que éste sea preciso, sea claro y sea técnico y que una vez de que se unifiquen estos tres elementos, pues otorguemos una elocuencia, ¿no? Sean convincentes, sean claros y motiven al público, a la autoridad o a quien nosotros querramos transmitir o informar, pues esta certeza de lo que manifestemos, pues que es lo correcto, ¿no? Que no existe ninguna duda y en su caso, cuando si es que quepa duda, conforme nosotros vayamos argumentando, vayamos complementando, pues que obviamente sea en sentido favorable para nuestro representado. Y por último, cuando hablamos de la acción,
es la puesta en escena, la expresión corporal, el tono de voz que nosotros utilizamos, así como el dominio de la oratoria y que sin lugar a dudas es importante o es un elemento vital cuando hablamos de los juicios orales. Es importante también que nosotros identifiquemos que dentro de la persuasión existen tres dimensiones. Para que un alegato sea exitoso, deben de tomarse en consideración tres pilares fundamentales que van a guiar una argumentación. ¿Cuáles son estos? Etos, patos o fatos y logos. Etos es la credibilidad, la ética y la autoridad moral del abogado o del fiscal frente al juez. Cuando hablamos del fatos, es la capacidad de apelar a las emociones o a la empatía del juzgador sin que se pierda el rigor jurídico. Cuando hablamos de logos, es la solidez lógica, la racionalidad y la fundamentación legal de los hechos, es decir, cuando invocamos que se aplique el peso de la ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta forma específica dentro de nuestro sistema de justicia, vemos que la argumentación es importante porque permite a los profesionales del derecho que estructuremos los alegatos de apertura, la interrogación de los testigos, la formulación de conclusiones contundentes y todo aquello que resulte irrefutable para la contraparte y el juzgador y que en base a ello estemos otorgando argumentos sólidos, argumentos convincentes, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos específicamente dentro de los otros subtemas que marca nuestro plan de estudios, es abordar de manera puntual la conceptualización de argumentación. La argumentación se dice que es esta práctica discursiva que tiene como propósito fundamental el poder defender un punto de vista. Aquí nosotros argumentamos como una tesis y luego entonces persuadir o convencer a un receptor. Y para poder lograrlo, se utilizan un sinfín de razonamientos lógicos que sean coherentes y que sean demostrables y que nosotros le vamos a dar el nombre de argumentos. Estos deben de utilizarse siempre ante una situación de desacuerdo o cuando exista alguna contraposición de ideas. Para que nosotros hablemos, perdón, de estas argumentaciones o de estos argumentos, existen elementos esenciales. Se debe tomar en cuenta la estructura y también se debe de abordar la conceptualización en razón a su dimensión teórica. Cuando hablamos dentro de los elementos constitutivos de la argumentación, se dice que estos son tres. ¿Cuáles son? El objeto, la tesis y los argumentos en sí mismos. Cuando invocamos a los argumentos, es el tema o el problema sobre el cual se debate, es decir, los hechos motivos de la litis. Cuando hablamos de la tesis, se indica que es la idea o la postura central que el emisor defiende o intenta refutar. Cuando hablamos de los argumentos, son todas aquellas razones, pruebas o premisas lógicas que justifican y que dan validez a la tesis. Ahora bien, el segundo elemento dentro de los argumentos es en razón a su estructura básica. Dentro de la estructura básica, se debe de considerar que en todo discurso argumentativo o en todo texto, pues existen una forma de organización en tres fases. ¿Cuáles son? La introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Cuando hablamos de la introducción es en donde se presenta el tema, se exponen los hechos, todo aquello que se desea defender. Cuando hablamos de un cuerpo argumentativo es cuando se desarrolla, donde se van a desplegar los argumentos, se van a otorgar las evidencias y que todo esto nos va a permitir sostener o dar certeza a una postura. Y cuando hablamos de la conclusión, son esta suma de ideas principales y de reafirmaciones que se han demostrado en la tesis para poder a partir de ella otorgar unos razonamientos expuestos. Por último, encontramos las tres concepciones fundamentales de la argumentación. Según una teoría moderna, como la del jurista Manuel Atienza, se dice que la argumentación se estudia desde tres elementos o desde tres enfoques principales. ¿Cuáles son estos tres enfoques principales? Se debe tomar en cuenta una concepción formal, una concepción material y una concepción pragmática. Cuando hablamos de la concepción formal,
Esta se dice que es propia de la lógica clásica y que luego entonces se centra específicamente en la estructura de los enunciados. ¿Cuáles son los enunciados? Recordemos que dentro de un silogismo hablamos de dos premisas y una conclusión. Y luego entonces las reglas de la inferencia, que son precisamente el paso de las premisas a la conclusión. Entonces, en ese sentido, estaremos, repito, abordando uno de los de las tres concepciones fundamentales de la argumentación, que es la que conocemos como concepción formal. Y hago un paréntesis y le doy la bienvenida al compañero Elazar Pérez, que se acaba de conectar a nuestra sesión. Sea usted bienvenido. Nos encontramos en esta ocasión abordando dentro de los temas que corresponde a nuestra unidad número uno, específicamente la conceptualización de argumentación. Y ahorita estamos hablando dentro de los tres elementos vitales que, como es bien sabido, encontramos los elementos constitutivos, encontramos la estructura básica y encontramos las tres concepciones fundamentales de la argumentación. Dentro de este elemento, ahorita hablamos de la concepción formal. Luego entonces abordaremos el segundo elemento que entra dentro de estas tres conceptualizaciones, que es la concepción moral o también conocida como concepción material. Esta se enfoca específicamente en el contenido, ¿verdad?, de los argumentos, es decir, en la cuestión interna, lo que valida, lo que da certeza. Entonces, a partir de esta cuestión interna, se va a analizar perdón, la solidez de las premisas y también la relevancia de los datos. Por ejemplo, la concepción basada en los hechos, la ciencia, cuestiones de causalidad o todo aquello que nosotros vamos a otorgar dentro de nuestro proceso, ya sea no sé, se me ocurre no sé, en la denuncia, cuando exista una validación de argumentos, cuando existan los alegatos de apertura, qué sé yo, pero todo aquello donde nosotros estemos otorgando, ya sea mediante narrativa de hechos, mediante emisión de medios probatorios, mediante objeción, en todo, perdón, donde nosotros querramos dar sentido es esta concepción material, porque es lo que fundamenta, lo que motiva, ¿verdad?, a la litis. Cuando hablamos de una concepción pragmática, es aquella argumentación, pero como una interacción social y también donde se toma en consideración el acto del lenguaje. Por ello, dentro de una concepción pragmática, se dice que tiene como objetivo la retórica y la dialéctica, es decir, lograr que exista una adhesión entre un auditorio específico, ejemplo, el juez, ejemplo, el Ministerio Público, ejemplo, los testigos, ejemplo, peritos, qué sé yo, todos aquellos que vayan a tener una participación dentro del proceso, que puedan en un momento dado generar una disputa o que en su caso pues puedan emitir un fallo, ¿verdad? Para que exista una certeza en todas y cada una de las partes y al finalizar pues que el fallo sea favorable para nuestro representado. Y por último, hablamos de los tipos de argumentos más comunes. Dentro de estos tipos de argumentos más comunes son aquellos que le van a garantizar o le van a dotar una certeza jurídica a todo aquello que nosotros estamos manifestando. Y por ello se pueden utilizar diferentes estrategias o diferentes tipos de argumentos. ¿Cuáles son estos? Los de autoridad, los argumentos por analogía, los argumentos por causa y efecto o bien los argumentos de datos y estadísticas. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos del primero, que son los argumentos de autoridad, son aquellos basados en la opinión de expertos o de instituciones reconocidas. Por ejemplo, cuando un juez quizás no tiene una total convicción acerca de quién le asiste el derecho, ¿verdad? Porque cada uno pues emitió una argumentación correcta, fundó y motivó, otorgó medios probatorios. Entonces, la autoridad puede solicitar a su homólogo, ¿verdad?, que le indique qué elementos tomó en consideración en un caso similar para que en base a ellos quizás pudieron haber sido los que motivaron a pronunciarse en determinado sentido. Repito, no para que le diga cómo va a resolver su asunto, porque recordemos que cada asunto es diferente, sino más bien quizás pudo haber utilizado algún requerimiento nuevo probatorio, quizás pudo haber conocido o aplicado una ley que en este caso el otro juez no lo ha tomado en consideración y que al momento que lo aplique, pues quizás tendrá una mayor claridad, ¿no? Entonces ahí hablamos de, dentro de estos tipos de argumentos, de los argumentos de autoridad. Cuando hablamos de otro de los argumentos,
son los argumentos por analogía. Dentro de estos se comparan dos situaciones similares para extraer conclusiones aplicables a ambas. ¿Qué quiere decir eso? Tomo en consideración todos los hechos, argumentos, defensa, medios probatorios que me hayan otorgado las partes, si me cito como autoridad, y en base a ellos me apego de manera irrestricta a cómo se desarrollaron, qué validaciones se otorgan, qué tanto incide dentro de la relación de los hechos, qué tanto yo también aplico este sentido que la propia ley me faculta para que en base a ello aplique y pueda tener una mayor certeza. Esto es por analogía o por uso de razón, ¿verdad? Y en base a ello emito un pronunciamiento. Cuando hablamos de la causa y efecto, la causa y efecto es aquella que establece una relación lógica donde un evento pues se ocasiona, pero como efecto secundario a algo, ¿no? Existe una forma reiterada de manifestar o de realizar y que esto también provoca esta consecuencia. Entonces hablamos de un argumento causa y efecto. Por ejemplo, cuando hablamos dentro de los elementos del delito, hablamos de los elementos positivos y de los elementos negativos. Si hablamos de los elementos negativos de la antijuricidad, hablamos de las causas de justificación que eliminan a la antijuricidad. Entonces me ocurre una causa y efecto, viene Eleazar Pérez, ¿no? Trae un arma de fuego, me quiere disparar, pues yo no sé si realmente es de juguete o no, y yo traigo un arma, pues simplemente saco y la acciono, ¿no? Porque estamos ante un riesgo actual, real, inminente, es un bien jurídico en igualdad de condiciones, hablamos de la vida y hablamos que los dos traemos esta misma arma. Entonces, aquí se encuentra en una situación de vulnerabilidad en ese mismo sentido los dos bienes jurídicos. Entonces, aquí hablamos de una causa y efecto porque para que yo sacara y accionara mi arma, tuvo que haber algo que lo provocara, ¿no? A diferencia, si él trajera un arma punzocortante y un arma de fuego, pues no hubiese necesidad de que yo la accionara porque basta con que yo nada más le ponga enfrente al azar para que él no se resista o ya no continúe con la materialización de su conducta, porque si yo lo ejecuto, entonces ya no hay una igualdad de condiciones, porque estamos hablando de las armas que se están tomando en consideración dentro de la materialización del hecho. Aquí es precisamente en el momento que nosotros estemos manifestando esta narrativa de hechos, pues precisamente cuando se puede otorgar este tipo de argumentos que emanan de la vinculación causa y efecto. Cuando hablamos de los argumentos de datos y estadísticas, es cuando nosotros utilizamos cifras concretas que pueden ser demostrables y que luego entonces al momento de aplicarlas o de desarrollarlas, pues también nos pueden otorgar datos objetivos, es decir, datos clave, ¿no? Aquí estamos hablando de estas cuestiones que son, por supuesto, importantes porque pues sirven o pueden tener un impacto muy preciso dentro de la materialización, se me ocurre, de una pena. Ejemplo, hablamos de una violación, ¿no? Cuando se me ocurre, se manifiesta el grado de desfloración. Los datos tienen que ser precisos, ¿no? Porque la dimensión que se utilice, pues es una desfloración antigua, es una desfloración reciente. Vemos cómo estas cuestiones que son de datos estadísticos, que son cuestiones precisas, por supuesto que juegan un papel muy importante al momento de que se va a emitir una sentencia, ¿no? En razón a la proporcionalidad de la pena. Entonces vemos también cómo aquí dentro de estas formas específicas de argumentaciones, cuando hablamos de estas tres concepciones fundamentales de argumentación, los datos estadísticos también son vitales al momento de que nosotros estemos emitiendo ya sea una defensa o lo que en su caso pues estime procedente, pero tomando en cuenta la validez dentro de los argumentos. Otro de los elementos importantes dentro de nuestro plan de estudios en la primera unidad nos habla acerca de las premisas y de las conclusiones en argumentación. Esto, si bien lo hemos venido materializando desde la licenciatura, ¿no? Se nos indicaba cómo se estructura un silogismo, ¿verdad? El silogismo jurídico, ok, que está integrado por dos premisas y una conclusión, que hablamos de los hechos jurídicos condicionados, de la norma jurídica condicionada y de las consecuencias de derecho necesarias. Bueno, pues precisamente en argumentación, las premisas son estas proposiciones o son estas razones
que van a servir de base, de fundamento o de evidencia para que se pueda sostener un determinado punto de vista, una defensa, una validación de un medio probatorio, las objeciones de estos. Pero se dice que al momento de que nosotros emitimos estas premisas, en efecto cadena, el análisis de los hechos y la correlación con el derecho, pues nos van a llevar a una conclusión. La conclusión es la afirmación central que se va a denominar una tesis, un resultado, un pronunciamiento y que ésta se va a derivar lógicamente del contenido de las premisas anteriores. Dentro de estas premisas es importante que tomemos en consideración que se deben de tocar dos elementos base, que es la argumentación interna y la argumentación externa. Cuando hablamos de la argumentación interna o externa, es esa validez o esa importancia que se le da al contenido de las premisas. Cuando hablamos de una argumentación externa, es cuando yo simplemente, como ya sea autoridad, como abogado postulante, como servidor público, como lo quieras ver, únicamente tomamos en consideración los hechos en base a la validación que nos están narrando, ya sea a través de la palabra hablada o a través de la palabra escrita, pero que no tenemos una certeza de que lo que nos están manifestando es real o verídico. Por eso se me ocurre, yo llego el día de hoy con Eleazar, yo sin ser abogada, y requiero los servicios profesionales de Eleazar. Eleazar me ve con un hematoma en el ojo, pues aunque yo no haya dicho nada, quizás Eleazar, por lo que está viviendo, me puede decir, ah, pues es que la señora viene porque es víctima de violencia física, ¿no? Porque únicamente está validando la cuestión externa. Su premisa mayor, violencia física, ¿no? Del Código Penal establece dentro de los tipos y modalidades de violencia física, ok, en horario de trabajo, pues entonces en su trabajo, ¿no? Pues en la casa, ¿no? Pues en la, no sé, ah, ok, pero ya está identificando los hechos, está correlacionando con la norma y ya está identificando que Juanito Pérez González o que no sé quién va a ser sancionado por ta, 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 ta. Ah, ok. Justificación externa. Únicamente con el contenido externo de la conducta dentro de sus premisas. Sin embargo, cuando hablamos de una justificación externa o argumentación externa, que nos indica que nos puede arrojar una conclusión correcta en razón a la estructura, pero incorrecta en razón al contenido. Porque quizás yo vengo y le digo que tuve un accidente y que de ese accidente, pues yo atropellé a otra persona, pero que yo fui la responsable. Si bien tiene una vinculación los hechos, pero se da cuenta que cambia por completo la hipótesis primaria que era con la que él iniciaba, ¿no? Entonces va a haber una reestructura por completo de lo que él va a pronunciar, va a identificar si hay o no elementos para proceder, si es en la vía penal o en ese sentido si es una cuestión administrativa, qué sé yo. Pero a lo que voy es que se da cuenta que dentro de la argumentación externa emitió un pronunciamiento en su conclusión que era incorrecto, aunque la estructura o la argumentación externa se lo validara. Pero cuando hablamos de argumentos internos o de justificación interna, que son los dos tipos de justificaciones que tienen los argumentos, se dice que la justificación interna, esta es objetiva. ¿Por qué? Porque el contenido de cada una de sus premisas ha sido objeto de validación y por consonancia su conclusión va a ser correcta en estructura y correcta en contenido. Y es lo que a nosotros nos pasa. Viene nuestro cliente y somete a consideración un hecho. Bueno, él quiere que todo sea cárcel, ¿no? Es que quiero que mi marido lo metan a la cárcel porque no me da pensión. Todo es prisión. Nosotros sabemos que no es así, pero una cosa es lo que vienen y te someten a consideración y otra, hablamos de una justificación externa, que si bien hay elementos que constituyan un delito, pero que no ameritan prisión, ¿no? Existen estos medios alternos. Entonces, ahí estamos identificando, pues, cómo se establecen estos tipos de premisas o la validez dentro de su contenido y dentro de su estructura. Ahora,
Cuando hablamos dentro de las premisas y de las conclusiones, por premisa vamos a entender este punto de partida, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Ejemplo, si cuando nosotros nos llega nuestro cliente, vamos a negar, vamos a aceptar, vamos a actuar como defensa, vamos a actuar en ese mismo sentido, como que para que en base a ello empecemos a estructurar. Se me ocurre, ok, es la víctima, bueno, iniciamos una denuncia, cuáles son los elementos que se va a solicitar, si vamos a ir a la Fiscalía Altos, a la Fiscalía Indígena, qué requerimientos vamos a utilizar, etcétera, ¿no? Estructuramos una defensa. Si hablamos de las conclusiones, son todas aquellas cuestiones finales, ¿no? La meta del argumento, lo que yo quiero obtener al momento de culminar con este proceso. Entonces, aquí vamos a responder a la pregunta, ¿qué intentamos demostrar? Porque podemos tener de manera correcta dentro de nuestra mente qué queremos, cómo lo vamos a desarrollar y cómo va a existir este pronunciamiento o esta validación dentro de cada una de las etapas. Pero si no tenemos argumentos claros, coherentes, ¿verdad? Y que luego entonces otorguen esta certeza a nuestro representado o en este caso a la autoridad o a quienes nosotros querramos transmitir, pues de nada va a servir porque vemos pues qué tan importante son los argumentos. Si tú no argumentas de manera correcta, pues obviamente el fallo va a ser favorable para la parte contraria. Ahora, dentro de estas formas de interpretación de las premisas y las conclusiones, se ve de manera intrínseca la verdad y la validez de los argumentos, que es lo que hace rato nosotros pronunciábamos. En la argumentación, la verdad hace referencia al contenido, es decir, si los hechos corresponden con la realidad. Y cuando hablamos de la validez, ¿verdad? Esto tiene una vinculación directa con la estructura lógica, es decir, si la conclusión deriva correctamente de las premisas, lo que hablábamos dentro de la estructura, dentro de la cuestión interna y de la cuestión externa. Por ello, un argumento es válido si su forma lógica es correcta, independientemente de que si sus premisas son reales o no. Cuando hablamos nosotros de la verdad, es una de estas proposiciones o enunciados, ¿verdad? Que afirman que todo aquello que está teniendo una aplicación que está detonando, ¿verdad? La materialización de la litis son hechos reales, son hechos actuales, ¿verdad? Son hechos inminentes, son pronunciamientos o acciones que generaron un detrimento a nuestro bien jurídico tutelado y que luego entonces existe una norma jurídica que la protege y que alguien ha generado una vulneración o detrimento a este y por tanto debe existir una protección del Estado y una sanción para quien o quienes hayan generado este detrimento. Entonces, las premisas y las conclusiones podrán ser verdaderas o podrán ser falsas y en ese mismo sentido es lo que se va a demostrar dentro del proceso. Ahora, cuando hablamos de una validez, porque a veces se piensa que verdad y validez son sinónimos, la validez es una propiedad exclusiva de los argumentos en razón a su estructura. Se dice que un argumento deductivo es válido si es imposible que sus premisas sean verdaderas o si su conclusión es falsa. Es decir, cuando nosotros estructuramos de manera correcta, la validez por efecto cadena tiene que ser correcta o tiene que ser certera. Cuando hablamos de estructuras incorrectas o inciertas en cuanto a su contenido, pues por supuesto que la conclusión estructuralmente hablando va a ser correcta, pero en sus afirmaciones o negaciones puede existir una vulneración o puede existir una cuestión incierta o falsa, ¿verdad? Entonces, de esta interpretación en razón de verdad y en razón de validez, hablamos del último pronunciamiento que es la solidez. La solidez es la combinación de estas. Se dice que un argumento es sólido cuando ha sido validado, pero además cuando sus premisas son verdaderas. Y cuando hablamos de esta solidez, nos va a garantizar que la conclusión pues también sea correcta, ¿no? Entonces, otro de los elementos que también marca nuestro plan de estudios es abordar el lenguaje en acción de argumentación. Cuando hablamos de lenguaje dentro de la acción en argumentación es aquel
que le va a dar un sentido distinto o que también va a empezar a generar una forma de transformar las palabras o las herramientas que nosotros estemos utilizando para que luego entonces tenga esta aplicación directa con lo que nosotros queremos transmitir. Porque como decíamos hace un momento, si nosotros estamos materializando determinados hechos, pero no utilizamos un lenguaje correcto, no fundamos y motivamos de manera precisa, pues entonces puede generar una cuestión aislada de lo que queremos demostrar y lo que en efecto estamos transmitiendo. Máxime que nuestro acervo cultural o nuestro léxico jurídico es muy amplio, tan es así que tenemos un diccionario jurídico. Entonces, si no utilizamos de manera correcta este lenguaje, por supuesto que puede generar un cambio sustancial dentro de nuestro juicio. Entonces, el lenguaje en acción en argumentación involucra actos de el habla para poder persuadir, para poder justificar o también para poder modificar determinados comportamientos. Dentro del lenguaje en acción, en la práctica argumentativa, el lenguaje tiene diferentes recursos en particular. ¿Cuáles son estos? Son tres. ¿En qué consisten? Encontramos a la dimensión dialéctica, encontramos a la polifonía o a la polifonía, que muchos también lo denominan como tal, y encontramos a la modalización y subjetividad. Cuando hablamos de la primera, que es la dimensión dialéctica, es cuando el discurso no es una cuestión estática, ¿verdad? O permanente, sino que vemos que es un espacio que está en constante transformación. ¿Por qué? Porque conforme van teniendo una suma de actividades o de participaciones, el emisor, el receptor, hablamos de la víctima, del inculpado, de los testigos, etcétera, pues obviamente entre más personas o sujetos, ¿verdad? Dentro del proceso tienen una participación, pues va siendo mucho más extensa, porque pueden ir surgiendo más elementos, pueden también unos detonar que se materialicen otros, pueden haber circunstancias que en su momento no se manifestaron y que son fundamentales en el esclarecimiento de los hechos, pueden surgir circunstancias extraordinarias, ¿no? Como casos fortuitos, mediante la emisión de pruebas supervenientes, qué sé yo. Todo aquello que, repito, va a ir incrementando nuestro discurso. En base a qué fundemos, mediante qué cuestiones vayamos a objetar, qué fundamentos legales utilicemos, qué sé yo, ¿no? Ahora, cuando hablamos del segundo elemento, que es la polifonía, es esta integración de voces, ¿verdad? Estas citas de autoridad, estas perspectivas que si bien pueden ser ajenas o propias, pero que le dan algún peso o mayor peso a nuestro pronunciamiento. Quizás nosotros no teníamos del todo claro algunos hechos porque nuestro cliente simplemente las omitió por no considerarlas relevantes, pero al momento que nosotros lo obtuvimos, ya sea por una testimonial, por una pericial, por la razón que haya sido, pero que puede ser pieza clave dentro de nuestros hechos, entonces este tipo de situaciones que quizás nosotros escuchamos, como repito, a través de diferentes pronunciamientos, pues también lo hacemos nuestra, también tienen una forma específica de impacto en lo que nosotros queremos validar y por ello vemos que este es otro de los elementos importantes que se van a tomar en cuenta dentro del lenguaje, en la forma de acción, en la argumentación. Y por último, encontramos a la modalización y subjetividad. Dentro de esta modalización y subjetividad es una de las aportaciones argumentativas y también de las palabras cargadas de intención, es decir, cuando hablamos es evidente, se considera que, afirmo, es decir, estamos como que dando mayor certeza a determinadas situaciones precisas que revelan la posición que nosotros tenemos frente a lo que se está invocando, ¿no? Entonces, esta certeza, por supuesto que también como nosotros lo manifestemos, el sonido que le otorguemos, la convicción que tengamos, la forma en que vinculemos o integremos, pues todo esto también juega un papel específico dentro de los argumentos. Ahora, el lenguaje, decíamos que también es importante y se debe de tomar en consideración las funciones del lenguaje. Según el enfoque pragmático, ¿verdad? La argumentación activa varias funciones lingüísticas de manera simultánea, específicamente en tres. ¿Cuáles encontramos? La apelativa o conativa, la expresiva y la representativa. Cuando hablamos de la primera, que es la apelativa o la conativa,
es aquella que se considera como prioritaria. ¿Por qué? Porque es aquella que va a influir, o lo que nosotros pretendemos es que influya directamente hacia quien nosotros queremos impactar. En principio de cuentas, a la autoridad, ¿no? Porque es a quien nosotros queremos manifestar y vamos a estar desahogando todo el proceso, y es a la que nosotros intentamos de convencer de que los hechos pues son atribuibles, ¿verdad?, a nuestro representado en cuanto a una vulneración, un detrimento, una afectación, y que por tanto es a él a quien le asiste el derecho, ¿no? Entonces aquí vemos pues para que se utiliza este lenguaje apelativo para convencerlo o para moverlo a la acción, ¿verdad? Para que todo aquello que vaya a pronunciar, pues si bien, por supuesto que tiene que versar sobre estos hechos, pero para que sea en favor de nuestro representado. Cuando hablamos de el lenguaje expresivo, como su nombre lo dice, es aquel que nos permite proyectar una postura y también cuestiones de subjetividad, es decir, mi posicionamiento en base a qué, por supuesto que esto tiene vinculación, pero más allá de lo que voy a fundar y motivar, ¿cómo lo establezco? ¿Qué cuestiones complementarias que también son importantes van a tener una vinculación directa con esto que estoy demostrando y que también robustece mi proceso, ¿no? O robustece la defensa de mi patrocinado. Cuando hablamos del tercer lenguaje, que es el representativo, es aquel que busca un sustento informativo, busca datos, busca hechos, ¿verdad?, que legitimen el argumento, todo aquello que si bien yo estoy manifestando, pero que entre más pruebe, ¿verdad?, más justifique, pues menos dudas voy a estar dejando, y que luego entonces entre mayor certeza tenga, pues va a ser mucho más fácil para nosotros, ¿no? O en este caso, el fallo va a ser favorable para nuestro representado. Entonces, vemos que la lengua, si bien ha sido ampliamente estudiada dentro de distintos marcos teóricos, como hablemos de la teoría de la argumentación en lengua, hablemos de la teoría de la acción comunicativa, pero cada una, si bien tiene un papel importante, pero al momento que unificamos, por supuesto que nos indica la importancia que tiene el uso adecuado de la palabra, ya sea, repito, hablada o escrita, para que todo aquello que nosotros queremos manifestar sea lo que realmente transmitamos, y que en ese mismo sentido el fallo pues sea en favor de nuestro cliente. Ahora, vamos con otro de los temas, que es la lógica como modelo de argumentación correcta. Cuando hablamos de la lógica, se dice que es esta estructura fundamental dentro de una argumentación correcta. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar que exista una validez de las premisas o una validez de los argumentos, y en base a ella se va a evaluar la estructura formal, es decir, si las premisas son verdaderas y la relación que luego entonces esté bien construida para que la conclusión sea en ese mismo sentido verdadera. Sin embargo, si la argumentación práctica requiere que se conozca todo el contexto, entonces puede darse el entorno de que exista una integración subjetiva y que la conclusión pues no sea del todo validada, es decir, que pueda tener algún grado de falsedad. Ahora, dentro de la dimensión de la argumentación correcta, es importante que identifiquemos que se deben de tomar en cuenta tres elementos. ¿Cuáles son estos? La lógica formal, la lógica material o también conocida como lógica informal, y la teoría de la argumentación. Cuando hablamos de la primera, que es la lógica formal, es aquella que se va a enfocar en la estructura, pero también en el proceso de deducción, lo que se conoce como un silogismo clásico, y que lo que tiene como fin es el garantizar que las premisas, al momento de que nosotros las estemos estructurando, nos lleven a la conclusión que nosotros deseamos, y que una vez que se obtenga sea irrefutable. ¿Por qué? Porque no tenga margen de error, es decir, sea netamente objetiva. Cuando hablamos de una lógica material, o también conocida como lógica informal, es aquella que se ocupa del contenido y de la verdad, pero empírica, es decir, basada únicamente por la cuestión aprendida, desarrollada por el paso del tiempo, y en base a ella se estructuran las premisas, pero el argumento, para que pueda tener operancia, debe corresponder con la realidad. Entonces, lo que para mí puede ser bueno, ¿verdad?,
para Eleazar puede ser malo y cada uno va a otorgar determinadas posturas, va a tener determinados argumentos, para cada uno de nosotros va a ser correcto, pero como es subjetivo, como su nombre lo establece, queda consideración de parte. En cambio, si hablamos, como hace rato decíamos, de la lógica formal, es aquella que yo puedo estar o no de acuerdo con el pronunciamiento de Eleazar, pero al momento que yo desahogue estos medios probatorios, me va a dar una certeza que aunque yo no esté de acuerdo, pues el resultado es irrefutable. Entonces, ambas, por supuesto, que la autoridad puede tomar en consideración. Sin embargo, ¿cuál es la que va a dotar de mayor certeza? Pues aquella que pueda comprobar, ¿no? Aquella que se pueda demostrar y comprobar. Y por último, encontramos a la teoría de la argumentación, repito, dentro de la lógica como modelo de argumentación correcta. Esta teoría de la argumentación nos dice que ahí empiezan a surgir autores como Towning o Perelman, ¿verdad? Que son aquellos que empiezan a complementar la lógica estricta y empiezan a indicar que en el lenguaje natural, que es aquel que surge a partir de debates, a partir de leyes, y los argumentos se van materializando, se van complementando conforme el hombre va evolucionando, pues en ese mismo sentido las necesidades para poder validar o desacreditar posturas, entonces empiezan a requerir en suma datos, garantías, respaldos y que todo esto a su vez va generando, por un lado, el despeje de dudas, el otorgamiento de datos certeros y que ahí también se van admitiendo grados de probabilidad y persuasión para que en base a ellos también se pueda dar por sentado una validez total a una postura o, en su caso, cuando la propia necesidad de la litis dé cabida a elementos subjetivos. Ahora, dentro de los modelos de evaluación de los argumentos existen tres, que son la validez lógica formal, la solidez, que es en la lógica material, y la fuerza argumentativa, que es en la retórica. Cuando hablamos de la primera, que es la validez lógica formal, es cuando el razonamiento es lógico correcto, es decir, cuando nosotros identificamos que el contenido de las premisas es objetivo. Cuando hablamos de la solidez o la lógica material, es cuando el argumento no nada más es válido en su forma, sino que también en razón de sus premisas son objetivamente verdaderas y que por tanto su conclusión es materialmente verdadera, no nada más en razón a estructura, sino también en razón a contenido es correcto y esto nos lleva a una conclusión apegada a derecho. Cuando hablamos de la tercera, es la fuerza argumentativa, que es la que se aplica en la retórica. En la práctica vemos específicamente que un argumento es correcto si en base a la aplicación y al desarrollo de este nos otorga razones justificadas, pero también refutaciones alternativas, es decir, posturas que pueden no estar acorde con lo que se manifiesta, pero ante cada forma de objeción o de refutar un pronunciamiento, pues también existen argumentos correctos, concretos y verídicos con los cuales darle una respuesta. No, no nada más es que tú estás mal, no, y yo estoy bien por esto. No, es argumentar el por qué existe una validez en esto, cuáles son los elementos que lo justifican, el por qué estoy en desacuerdo, en base a qué posturas, y yo te estoy otorgando una validez o, en este caso, ¿no? Una forma de refutar, pero con argumentos correctos. Ahora, otro de los temas que también se manejan son emanado y que va en el mismo sentido, son las falacias y la argumentación. Recordemos que estamos en la primera unidad, que es netamente el tema de argumentación. Entonces, las falacias y la argumentación dentro de esta argumentación jurídica nos dice que un razonamiento, pues si bien, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es el fin último del razonamiento? Bueno, pues defender una idea, ¿no? Justificarla. Ah, entonces, a través de estas premisas lógicas y que estas premisas sean verificables, pues obviamente va a haber una mayor certeza que lo que tú estás diciendo es correcto. Sin embargo, una falacia, hablamos del error en el razonamiento y es lo que puede otorgar que un argumento sea inválido porque carece de una lógica o una solidez lógica más bien. Entonces, su
conclusión no está respaldada correctamente por sus premisas y por tanto no hay una certeza dentro de su pronunciamiento. Dentro de los elementos de un argumento sólido se debe tomar en cuenta las premisas, la inferencia y la conclusión. Ya decíamos que la premisa son estas afirmaciones o son estos datos de partida que se van a considerar como verdaderos o como aceptables. Cuando hablamos de la inferencia, es este proceso lógico que conecta las premisas con la conclusión. Y cuando hablamos de la conclusión, es todo aquel resultado al cual un razonamiento ha llegado en base a la interpretación de las dos anteriores. Repito, tanto de las premisas como de las inferencias. Ahora, dentro de los tipos de argumentos comunes encontramos a cuatro. Ya decíamos, los argumentos de autoridad, los argumentos de datos y estadística, los argumentos de ejemplo y los argumentos de analogía. Estos ya los mencionábamos al principio de nuestra clase. Y el tercero se dice que son estos tipos de falacias más frecuentes o más comunes. Cuando hablamos de las falacias, estas se dividen principalmente en formales y en no formales. Cuando hablamos de las formales, son aquellos errores en cuanto a una estructura matemática o bien en cuanto a la lógica. Cuando hablamos de no formales, son errores en el contenido o en la intención y que por ello nos van a llevar a cinco tipos de falacias. La falacia ad hominem, la falacia ad populum, la falacia del hombre de paja, la falacia ad ignoratium y la falacia de la falsa causa. Vamos a explicar en qué consiste cada una. Cuando hablamos de la falacia ad hominem, en lugar de debatir el argumento, esta ataca específicamente a la persona que lo dice. Entonces, esta falacia descalifica la inteligencia o la moralidad de la persona. Cuando hablamos de la falacia ad populum, es aquella que asume que una idea es correcta porque la mayoría de las personas lo apoyan, pero que al momento de apelar a los sentimientos del público, pues obviamente existe este rechazo, ¿verdad? Porque se sigue esta falsedad, pero porque es una réplica conjunta. Cuando hablamos de la falacia del hombre de paja, consiste en caricaturizar, exagerar o tergiversar los argumentos del oponente para que sean mucho más fáciles de poder atacarlos o de poder combatirlos. Cuando hablamos de las falacias ad ignoratium, defiende que una afirmación es verdadera o es falsa simplemente porque no se ha demostrado lo contrario. Es decir, no tengo argumentos con los cuales pueda desacreditarla o bien validarla, pero simple y sencillamente porque la otra parte que los está manifestando tampoco lo hace, entonces yo simplemente le resto esta credibilidad. Y existe la última, que es la falacia de la falsa causa, y esta es aquella que se asume porque un evento ocurrió después del otro. Entonces, el primero, pues por efecto cadena, causó el surgimiento del segundo, lo que hace rato decíamos en los argumentos de causa y efecto. Sin embargo, no existen pruebas reales de su conexión, simplemente por analogía o por uso de razón se interpreta esta falsedad conocida como falacia de la falsa causa. Hasta ahí, mi estimado alumno, me gustaría saber si existe algún comentario o alguna cuestión. Con muchísimo gusto podemos abrir el uso de la voz y si no, para ir culminando nuestra intervención del día de hoy, ya que nos indica la plataforma que nos quedan unos pequeños minutos, pero para que no vaya a quedar de manera trunca alguna participación, utilizamos este breve espacio. Adelante, compañero Eleazar. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. No, hasta ahorita, no tengo ninguna duda. Me cambié a esta modalidad. Espero que te acuerdes de mí. Me cambié a esta modalidad por cuestiones, de trabajo y por la problemática que existe en mi municipio. Y por eso me tuve que cambiar a esta modalidad para no tener, dificultad en asistir a clases. Creo que te acuerdas de mi maestra. Sí, Pero aquí sí, sí, no claro que tengo sí. duda, pero ya estuve en una clase presencial de usted. Y así Así que, es, lo recuerdo muy bien. sí, Pues qué gusto sí. que independientemente de la modalidad volvamos a coincidir. Es un placer tenerte de nueva cuenta en una de nuestras sesiones. Bienvenido y como siempre, un gusto y estoy a tus órdenes. Bueno, mis queridos maestros, ha sido un placer coincidir el día de hoy con cada uno de ustedes.
Con estos temas hemos dado por culminada nuestra primera sesión. Recordar que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacte en plataforma para que quienes así lo deseen puedan de nueva cuenta volver a validar el contenido. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Recordemos que nuestra sesión da inicio en punto de las 4 de la tarde y ya no lo mandamos a través de un grupo de WhatsApp, ya todas las indicaciones se dan netamente en nuestra plataforma institucional. Que tengan una excelente tarde, un abrazo a la distancia y nos vemos pronto. Hasta luego.